Aquí en confirmado.net conversaremos en los siguientes minutos con el economista Marcelo Varela. Él es catedrático universitario, además analista de varios temas nacionales e internacionales, sobre todo aspectos de asunto económico. Bienvenido, Marcelo, a nuestro espacio. El día de hoy vamos a hablar del tema de China y enfocaremos dos o tres aspectos fundamentales. El primero, la gran noticia para el mundo que le ha dado a conocer en las últimas horas el presidente de China, Xi Jinping, que China ha sacado de la pobreza a casi 100 millones de personas. Estamos hablando de residentes en la pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales. Es un plan que comenzó a diseñarse desde hace muchísimos años y que ha culminado con notable éxito. Repito, la buena noticia para el mundo: China ha sacado de la pobreza a casi 100 millones de personas. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a este elemento? Bienvenido una vez más. Muchas gracias, mi estimado Marco Antonio. Sí, lo logrado por China es resultado, ¿no es cierto?, de esa planificación centralizada del Estado, esa economía socialista aplicado en China y basado obviamente en reformas, ¿no es cierto?, llevadas a cabo. Pero hay que mencionar que este logro de China se ha logrado sin el concurso de ONGs de desarrollo, sino desde los medios propios, desde esa planificación, desde esa fuerte inversión pública. Y entonces, todo esto partió con fuertes reformas, ¿no es cierto?, que surgieron en 1982. El gobierno implementó el proyecto especial prestando ayuda a las regiones pobres en las tres áreas del oeste, Dinji, Yeji y Jihaigu, y se empezó a organizar y planificar las actuaciones dimensionales para reducir la pobreza. Toda esta implementación de estos proyectos fueron de la mano, ¿no es cierto?, con una fuerte inversión pública. ¿Inversión en qué? En infraestructura, en comercio, en empleo, en innovación, en tecnologías, en educación, servicios públicos, demostrando que la clave de este desarrollo, de esta reducción de la pobreza, la extrema pobreza en China, se ha fundamentado en esa planificación centralizada del Estado. Posteriormente, en 1986, el gobierno implementa las normas del Departamento Ejecutivo, todos los fondos especiales. Incorpora la planificación regional a la planificación nacional y la estrategia relativa para reducir la pobreza. A partir de 1994, implementa el Plan 8 séptimo para la lucha contra la pobreza. Primero, desde 1994 al 2000, y luego los dos planes decenales del 2001 al 2010 y del 2011 al 2020 para la ayuda contra la pobreza rural mediante el desarrollo. ¿Qué generó esto? Que obviamente China se adelante en 10 años al objetivo, ¿no es cierto?, propuesto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio por la ONU. Y entonces esto le lleva a China a cerrar la brecha entre ricos y pobres, entre el campo y la ciudad, a partir de los procesos del desarrollo del conocimiento. Dos aspectos que hay que reseñar y que tú de alguna manera lo has mencionado. El uno tiene que ver justamente con que sacar casi 100 millones de personas, estamos hablando de 98 millones de personas que han salido de la pobreza extrema rural allá en China, significa el 70% de esta cifra a nivel mundial. Es decir, un avance notable que da China al mundo en el tema de las personas que viven o que vivían en extrema pobreza. Y significa justamente que el objetivo de tener estas cifras en el 2030 se ha cumplido 10 años antes, como lo ha dado a conocer justamente el presidente de China, Xi Jinping. Sí, si consideramos desde cuando empiezan las reformas por allá por el año 1982 y empieza a ejecutarse ya la reducción desde 1985, hasta el año 2012 se redujo 560 millones de personas
en la pobreza. Esto es obviamente una reducción del 85% de la pobreza rural, un logro obviamente que en ninguna parte del mundo se ha ido generando. Y posteriormente, ¿no es cierto? Si consideramos obviamente lo que se ha venido reduciendo desde el año 78 hasta la actualidad, ya son cerca de 1.330 millones de personas pobres de la población rural que han salido de la pobreza y de la extrema pobreza. Esto obviamente hay que recalcar, se ha fundamentado, ¿no es cierto?, en toda esa condición de fuerte inversión pública atada a la planificación centralizada del Estado, lo que se conoce en la economía como el aplicativo de la economía socialista. Efectivamente, ¿cuáles son los elementos importantes y básicos que tiene que ver justamente para que este importante sector de la humanidad salga de la pobreza extrema? Tiene que ver con la provisión de caminos rurales, millones de kilómetros de caminos rurales. Tiene que ver con el suministro de electricidad a esas zonas de extrema pobreza. Tiene que ver con la ampliación al acceso del Internet 4G, es decir, estar conectados, estar actualizados, estar viviendo en un mundo real en donde esas situaciones que en otros países son prácticamente un lujo, acá son parte de la vida cotidiana, como se lo está viendo en China. Sí, China ha destinado miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, a generar toda esta infraestructura, a generar todos esos procesos de innovación, tecnología, educación, todos los procesos de la economía del conocimiento que le ha permitido no solo desarrollar, ¿no es cierto?, la industria, no solamente generar empleo, sino marcar la reducción de las brechas existentes en China. Y obviamente esto vale la pena recalcar, se ha fundamentado, ¿no es cierto?, en la condicionalidad de esa fuerte intervención del Estado basada en la planificación centralizada del Estado. Hay que recalcar, en China, la producción de la industria está controlada por el Estado, que esto no solo ha estabilizado durante estas más de 3 décadas el empleo y el consumo, sino que ha generado obviamente las condiciones para esa expansión económica, las condiciones para ese crecimiento con equidad. Otro aspecto tiene que ver justamente con este elemento importante de China al mundo, tiene que ver con el asunto de la COVID-19. China ha salido prácticamente de este problema que no han podido salir muchos países desarrollados del mundo, el primer mundo, entre ellos Estados Unidos, cuya cifra de muertos es la más alta a nivel mundial. ¿Cuál es el aporte que está dando China justamente en este proceso, por ejemplo, en la provisión de vacunas a los países en vías de desarrollo, incluso a países desarrollados? La conceptualización de que la vacuna tiene que llegar a todos y no convertirse en un negocio como se lo está viendo. Los países más grandes, más ricos, acaparan la casi totalidad de vacunas en el mundo. Sí, definitivamente lo que ha venido sucediendo y ese comparativo entre las respuestas estatales frente a la COVID en Estados Unidos y en China muestra nuevamente esta condición. ¿Por qué China sobresalió? Porque obviamente al frente estuvo el Estado. En China hay que recordar que la salud es gratuita y el Estado destina miles de millones de dólares y con la pandemia destinó mucho más para los procesos de innovación y tecnología para el desarrollo de las vacunas. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Todo lo contrario, ahí funciona el libre mercado, allá la salud no es gratuita, allá si no tienes para curarte, pues obviamente morirás, ¿no es cierto? Y miren las respuestas de estos, pero la enseñanza que nos muestra China es fundamental desde la implicancia de la fundamentación del rol del Estado en la economía. El Estado es el motor en la economía, el Estado es el motor del desarrollo y la pandemia nos muestra eso. China sale de esa pandemia, ¿no es cierto?, mostrándonos la importancia del rol del Estado. Y además,
¿Esto qué generó? No solamente que puedan enfrentar de la mejor manera el problema de la pandemia, sino que adicionalmente China es uno de los pocos países que logra crecimiento el 2020. China crece al 2,3% nuevamente. Aquí el rol del Estado. La pandemia nos ha mostrado que los países en donde el Estado no interviene, los países donde hay ajuste fiscal, los países donde el Estado no direcciona recursos hacia la salud, han padecido. Ecuador es uno de esos países que ha aplicado esos recetarios diferentes a la intervención del Estado y ahí las resultantes. Aunque justamente en estos últimos días ha tenido que ya contactarse con China y solicitar que China le provea de vacunas y se anuncia para las próximas semanas la llegada de 2 millones de dosis de vacunas para el Ecuador con el fin de que ya la población comience a recibir las vacunas. Sí, el gobierno ecuatoriano, ¿no es cierto?, se ha dado cuenta de que ya tiene que despojarse de esa vestimenta, de ese disfraz, ¿no es cierto?, dirección, de ese disfraz ideológico que apuntaba todo a direccionarse a recibir todo de Estados Unidos, cuando se sabe que Pfizer, la empresa norteamericana, privilegia a los países desarrollados y no a los países en vías de desarrollo como los nuestros, y no le ha tocado más al gobierno ecuatoriano que despojarse de ese disfraz ideológico que tiene para acudir, obviamente, a pedir ayuda para las vacunas para China. Y entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Esto nos muestra los países con ese planteamiento o modelo económico diferente están direccionados para fines de cubrir la vida por sobre las ganancias, a diferencia de otros países donde predomina el libre mercado. Finalmente, Marcelo, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la relación entre China y Estados Unidos una vez que la administración Biden ha tomado el rumbo de ese país en los últimos meses? Una administración muy diferente a lo que significó Donald Trump con este enfrentamiento muy duro con China en el ámbito político, geopolítico, comercial sobre todo. Sí, el gobierno de Biden ha entendido la actual situación económica, ni las fuertes restricciones llevadas a cabo los últimos años por el gobierno de Trump sobre China ha impedido el crecimiento, la hegemonía de China sobre la economía mundial. Y entonces, eso obviamente es entendido coherentemente por el gobierno de Biden y sabe ese gobierno que es mejor estar de amigos con China que de enemigos, porque obviamente todas las impedimentos para tratar de bloquear la economía china no se han llevado a cabo. ¿Por qué? Porque China lleva a cabo esa planificación centralizada del Estado, lleva a cabo el abastecimiento del mercado interno, tiene planes diferentes. Ya vimos lo que sucedió con Huawei, ¿no es cierto?, que le bloquearon la plataforma de uso tecnológico y ellos tenían un plan B y obviamente pudieron salir al frente. Entonces, ya se entiende el dominio tecnológico, ya se entiende esa planificación de China y obviamente no puede el gobierno de Biden contrarrestar lo que se espera para el año 2026, en donde China se convierta en la potencia económica mundial. Hoy es la segunda economía del mundo y el 2026 será la primera potencia del mundo y no hay ningún impedimento para ello. Ya el gobierno de Trump lo demostró. Ni los miles de millones de dólares que durante 3 años llevó a cabo como en base de las restricciones de importaciones permitieron el avance, ¿no es cierto?, y el crecimiento económico en China. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Biden es lo más coherente. Sale ganando uniéndose a China que enfrentándose a China. Muy gentil, muy amable, como siempre, Marcelo, por atendernos en esta oportunidad de hablar de China, de su impacto en el mundo y las buenas noticias para la humanidad, justamente que 100 millones de personas, 100 millones de chinos han salido ya de la pobreza extrema rural. Muy amable. Un gusto. Hasta una próxima, mi querido Marco Antonio. Muchas gracias, muy gentil al economista Marcelo Varela.